La entrevista que le realizó Edith Febles, que se anunció, pues fue la entrevista del momento. Me pareció en todo momento honesto, para ser sincera. Obviamente, dueño de ese local, con la trayectoria que tenía el Jet Set, ningún ser humano en esta tierra desearía que algo así ocurriera. Eso lo sabemos. Él dice que este techo se caían plafones en los 30 años que llevaba el Jet Set ahí en ese local. En esos 30 años y viendo el desperfecto que ya tenía ese techo, ¿cómo en ningún momento te planteaste, ¿sabe qué? Para no importunar, por un tema de importunar a las personas que allí iban, déjame yo tumbar ese techo y hacerlo desde cero. La entrevista es una total admisión de negligencia, suficientemente contundente para que un juez la tome y cante sentencia. Tengo un video aquí, mire ahí cuando están subiendo ese compresor ahí. ¿Usted cree que eso pesa poco? ¿Usted lo ve que lo está subiendo una grúa ahí arriba? ¿Usted cree que dentro de las cosas que se decían que es mentira, una de las que desmintió el Diario Libre, justamente era esa, de que la planta no estaba encima. Y una fue la que... ¿Usted es el propietario del Jet Set? Yo soy gerente Gerente. de la compañía del Jet Set. ¿Y Gerente de la compañía, dice, y la madre es la dueña. Aparece como dueña. qué sobre el techo? Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso porque nunca tuve la información de cantidad. Pero cuando tú rentas una grúa, te preguntan qué vas a montar, cada cosa. Ahí surge la palabra. Una planta la de tanto referencia kilo. al peso surge cuando tú estás alquilando una grúa para subir 6 elementos. Aquí es que se ven las imágenes y que según Somos Pueblo de Las capas del techo, él dice... Los que- famosos finos de para cubrir filtraciones. él agregan- Cuando le preguntaron sobre todo eso, él dice que él tiene desconocimiento en la mayoría de esas cosas. A él yo le di un 80% en la entrevista, sí, de aceptación de la entrevista y de credibilidad. Le di un 80%. Con relación al desvío de fondo, cuando le hicieron esa pregunta en específico, es cierto que se intentó hacer una movilización bancaria. Él dijo, ya mis abogados aclararon eso. Y no. Fue muy rápido. Entonces, Si él no hubiese dicho en no. 50 minutos, él no había mencionado abogados. Por eso yo le di un 80% de verdad a lo que él decía. ¿Por qué? Porque yo miré al hombre y miré al empresario y miré al más señalado. Y noté en la mayoría de sus expresiones, noté que todo lo que estaba diciendo era real y le estaba saliendo desde aquí, sino que él se desbordó y dijo todo tal cual se lo preguntaron, aún perjudicándolo. Incriminándose. Porque se incriminó en varias ocasiones. Lo primero, no es cierto que cada dominicano, cada uno de los 12 millones de dominicanos perdió un familiar, un ser querido en la discoteca de Jet Set. Eso no es cierto. En República Dominicana no existen peritos capaces para llevar un peritaje, valga la redundancia, en una investigación como esta. Primero, el manejo de los escombros, como los escombros se mueven, esos escombros tenían que llevarse. Miren, en el día de hoy madrugué por primera vez. No puedo. A las 5 de la mañana estaba despierto porque no quería perderme la Después de entrevista. 37 años. Ya se madrugó. Para tirarlo a las 7 y 10. Sí, Pero fue un té de café. no, fue en vivo. En vivo. O sea, yo estaba reaccionando en vivo mientras estaba la entrevista en vivo. ¿Qué? O sea, la entrevista iba ocurriendo, todo eso que ustedes están viendo ahorita al inicio, iba ocurriendo en el momento en el que yo estaba transmitiéndola, yo estaba reaccionando al simultáneamente con ellos. Sí, Tienes Obandi 50 matinal. minutos. Entonces, Deja ahí un par de likes. A las 6 de la mañana ya yo estaba aquí transmitiendo, a las 6 de la mañana. Obandi 1 más 1. Sí. Como a las 6 de la mañana, compadre. Sí, estaba yo ahí. Entonces, la entrevista que le realizó Edith Febles, que se anunció para el día de hoy, una entrevista exclusiva para
para Telesistema, en el periódico El Día, pues fue la entrevista del momento, o sea, La de más esperada. de lo que se había hablado en el día de hoy, de lo que se ha hablado durante toda esta mañana. Me gustaría Y- saber por qué le eligió a esa periodista para darle esa entrevista. Yo te lo puedo explicar, también el señor Oppenheimer te puede explicar. ¿Qué? Yo voy a dejar que sea el señor Oppenheimer primero, o usted, Lucy, que opine sobre lo que usted pudo observar sobre la entrevista. Usted primero. Sí, porque para que no piensen que no tengo... Para que no piensen Pa' que que no no piensen. tiene cerebro. Ay, o sea, Dios. para que no piensen. Porque pensarían que entonces me llevé de Oppenheimer. Sobre mi Exacto, equipo. es verdad. Vamos. Bien, diga usted. ¿Vio parte de la entrevista? ¿Vio algunos cortes? ¿Cómo Sí, usted lo analiza? ¿Cómo usted lo ve? ¿Qué tipo de responsabilidad usted reconoció en él? ¿Le creyó? ¿No le creyó? Todo lo que usted pudo apreciar dentro de... Y también la propia entrevistadora, ¿qué le pareció las preguntas y todo eso? La entrevistadora me pareció totalmente ecuánime. Ella hizo simplemente su trabajo, hizo preguntas. No me pareció que en ningún momento estaba siendo amable o condescendiente con cada pregunta. Eran las cuestionantes que todo un país se tiene y pues simplemente ella hizo su trabajo muy limpio, muy claro, muy paciente. En cuanto al señor Espaillat, me pareció en todo momento honesto, para ser sincera. Obviamente, dueño de ese local, con la trayectoria que tenía el Jet Set, ningún ser humano en esta tierra desearía que algo así ocurriera. Eso lo sabemos. Ahora, en que fueron negligentes en algunos aspectos de darle seguimiento a la situación del techo, latentemente esto lo vi. ¿Por qué? Él dice que este techo se caían plafones en los 30 años que llevaba el Jet Set ahí en ese local. Como tú, dueño de un local que va muchísimas personas y que le han colocado estructuras arriba, quita, pone, en esos 30 años y viendo el desperfecto que ya tenía ese techo, ¿cómo en ningún momento te planteaste, ¿sabe qué? Para no importunar, por un tema de importunar a las personas que allí iban, déjame yo tumbar ese techo y hacerlo desde cero. O en la misma pandemia, que estuvo cerrado por mucho tiempo, ¿cómo no pensaron? ¿Sabes qué? ¿Por qué no demolerlo y volverlo a construir? Ya que es una estructura con muchísimos años y desde siempre vemos que que hay filtraciones, que los plafones se desprenden, que siempre está esa arenilla cayendo. Cualquier persona que le interese real y efectivamente solucionar ese problema, dice, tumbamos el techo, lo cerramos por 3, 4 meses y lo volvemos a hacer desde cero. Eso no pasó. Y mira hoy las consecuencias. De todo lo demás que él dijo, me parece que es honesto, que se lamenta, que le duele, porque ningún ser humano hubiese querido que ocurra esta tragedia. Es lo que debo decir. Adelante, señor Oppenheimer, con su posición con relación al análisis de la entrevista. ¿Usted la vio Sí, clip? O... la vi completa, le di para atrás y para adelante. Adelante, 50 entonces. minutos. Bien, mi versión breve es que la entrevista es una total admisión de negligencia, suficientemente contundente para que un juez la tome y cante sentencia. No bastaría más entrevistas de fiscales, procuradores. Esta entrevista es un cuerpo de trabajo. ¿En cuáles puntos específicamente viste eso? Todo. No está libre de ninguno. De ningún punto. No es verdad que cuando tú vas a contratar una grúa para subir algo, en el comentario coloquial, ¿sabes? Tú vas a ver cuánto pesa. Multiplica esas 6 unidades derramando sobre el techo, porque solamente hay filtración, porque hay un derrame. Y además se le pusieron casetas de alucín a las unidades para bloquear el salitre. Todas esas admisiones lo incriminan penosamente. Dura la verdad, penosamente. No hay escapatoria. No hay un resquicio donde él pueda escaparse. Porque esta gente lo que más tiene es ingeniero, abogado, gente encima, alrededor. Todo el que tiene aquí 3 pesos, como esos peloteros,
Lo que más tienen es militares, abogados, ingenieros, constructores, pegabloc, guachimanes, abrepuertas. Toda esa gente la tiene alrededor. Él dice que se le han acercado 3 familias, ¿verdad? 3 familias para decirle de que no le van a demandar, bueno, con su segunda. Porque si yo me acerco a un magnate de la comunicación y empresario y le digo, don, ¿usted sabe qué? Yo no voy a ser de ese montón que lo va a demandar. Obvio, lo que yo tal vez estoy esperando, ¿me entiende? Que este señor sea condescendiente y agradecido por ese hecho de otra forma. Pero sí hubo negligencia, sí la hubo. Porque es que tantos años que no se le diera mantenimiento, mantenimiento a un techo que en ningún momento mostraba deterioro. Imagínate que durante 30 años, si él lo dijo, mostró deterioro visible, latente, en los invitados, en los mismos artistas, en los empleados, ellos como personas. ¿Por qué no detenerse un momento a analizar de que hay que arreglar esta estructura? Ni siquiera por un tema de que ellos pensaran que se podía desplomar en algún momento, porque eso es como que ir demasiado al extremo, pero de que pudiera caerse un pedazo y partía uno. Sí, no es escapatoria. El hecho de que tú tengas un paquete de plafones ahí, un cuarto de servicio amontonado para cambiar eventualmente el plafón a cada rato, te indica que hay una falla, que hay una filtración caminando, que está carcomiendo. Cuando tú tienes 20 años, un derrame caminando, eso va carcomiendo varillas y estructuras y otras cosas. Y cuando dice, el yeso se cargaba, no se abomba, se llena, absorbe y luego cae al plafón. Él habló también de filtraciones de los y agua de los aires acondicionados. Lo que me sorprende es cómo se trataba esto así a la ligera. Todos esto 1 más 1 más 1 más 1 más un problema me da 1000 problemas, ¿me entiendes? Sí. Y todo estaba por encima de las cabezas de todos. Porque si me dijeras que fuera un tema, tal vez de una pared o del piso, ¿verdad? O lo que fuera, pero es en el techo. Es techo. Y aparte de esa, a sabiendas, no estoy culpando a nadie. Estoy hablando de que tú, como dueño de local, las cosas que tú tienes que ponerle, cotejo. Esto tiene que hacerse esto y esto y esto y esto. Entonces, a sabiendas de todos esos problemas, cómo sumarle más peso al techo. Y quitemos el que tú sepas cuánto pesa cada cosa que se subió en el techo. Si el techo estaba presentando deterioro, lo lógico y lo ideal sería no sumarle más peso, ya que no lo voy a arreglar, por lo menos no le voy a sumar más. Penoso. Aquí este vecino, el presidente de la Junta de Vecinos, que ese video está corriendo hoy, al igual que ha estado corriendo en esta semana, donde él dice, y tal vez aquí hay una contradicción entre lo que dijo Antonio Espaillat en la entrevista y lo que dice este señor. Escucha aquí. Tengo un video aquí, mire ahí cuando están subiendo ese compresor ahí. ¿Usted cree que eso pesa poco? Usted lo ve que no está subiendo una grúa ahí arriba. ¿Usted cree que eso lo subió un hombre? 3 hombres. Eso iba para el techo. Y todo lo que se sube con una grúa es porque pesa. Nosotros tenemos todo documentado. Él está diciendo que estaban subiendo un compresor. Sí, luego los compresores. Tú tienes las unidades, digamos, los condensadores, la parte. Él se refiere a un y las compresor consolas de adentro. aire. No, Él dijo son que seis siempre cuando unidades. compraron el local tenía 6 aires acondicionados y que desde ese entonces hay los mismos 6. No sé si exactamente eso, supongo que no, que fueron reemplazados, pero el número 6 él lo dijo. Sí. Pero aclaró que la planta eléctrica es que no estaba encima. Eso se aclaró, sí, y también lo aclaró el Diario Libre, que dentro de las cosas que se decían que es mentira, una de las que desmintió el Diario Libre, justamente, era esa, de que la planta no estaba encima. Pero sí, él reconoció dentro de la entrevista de que habían... estaban Cargas, los transformadores, los aires acondicionados y los tinacos. Y que el tema del alucín que se le colocó encima,
Para evitar el salitre para de los evitar el aires. salitre de aire. Eso tiene todo el sentido y tiene toda la lógica. Sí, hay que Este hacerla. video lo hizo Bonnie Cepeda, cruzando por ahí. El otro día. Que estoy pasando frente a Jet Set. Este es el letrero, incluso Este es el letrero donde se veía a nuestro hermano. Rubí Pérez, Sexapil y Peñasuazo. Promoción. Exacto. Primero tuvo Peñasuazo, luego Sexapil y Peñasuazo juntos. Pero solamente el que yo he visto que ha salido, aquí. El que yo he visto que ha hablado, que tuvo una semana antes, fue Sexapil. Y el que tuvo 15 días antes de la tragedia fue Sergio Vargas. Aquí está, 31, lunes 31 y después lunes 7. Pero no sé si Peñasuazo llegó a tocar, pero si lo anunciaron, me imagino que sí. Lo único que el que yo he visto que ha hablado de eso ha sido Sexapil, preocupado porque una semana antes él estuvo ahí. Y aquí está la entrada. Y el santo. Ok. Juanqui, en algún momento se le preguntó al señor si ciertamente fueron bloqueadas sus cuentas, si él en Sí, algún se le momento preguntó. tuvo la intención o su equipo. Sí, No, se le preguntó. Se Sí. le preguntó, ¿Cuál fue dijo su que ya respuesta? se hizo el comunicado, que no ha habido Que no va a movilización, que no ha habido intención. Dentro eso. de la entrevista, Flaco. Yo quería antes de irnos, porque ya que presentamos al señor de la Junta de Vecinos, él dijo que eso lo atendió su hermana, el asunto con los vecinos. Mira que ellos, la Junta de Vecinos, habla de que siempre mandaban abogados para representar. No puso la Junta no pone a la hermana en escena. Sin embargo, la Junta menciona una frase de nos llamaron rata. Y ellos mencionan a Antonio. No mencionan a la hermana. No es la Junta, porque en nombre de la Junta es el señor el que habla, en nombre de la Junta, como presidente de la Junta. Porque tiene las otras señoras al lado. Sí, pero el tema, tú tienes que quererle al vocero de algo. Sí. O sea, y el representante de la Junta, que es el señor que yo acabo de ponerle ahí, cuando le tocaba hablar y conversar con la prensa y todo, y no dejó de hacer denuncias y mencionar todo lo que había pasado en el Jet Set, pero él nunca se refirió de manera despectiva a ninguno de los ejecutivos del Jet Set. Las 3 mujeres que hablaron al lado del señor de la Junta no son confiables. Me acaba de decir eso tú. Porque he visto que cada una de las participaciones de las mujeres, excepto la misma que yo le dije vieja chimosa, que luego participó en el mismo día que estaba el presidente de la Junta, tuviste como ella el discurso lo varió, le bajó la intensidad y entonces ahí empezó a hablar de manera como debió hacerlo de un principio. Pero, te dije que la energía del lunes no es la energía del viernes. La emoción del lunes no es la del martes, no es la del viernes. Por eso te dije. Somos así, Está así bien. somos. Ok, pero... Porque me le quitaste que Esos son creo en nimiedades. fulano. No, está no, bien, fulanito con la nimiedades. fresita de Vámonos no a lo creo que en dijo fulano. Antonio Espaillat. Flaco, ¿usted pudo ver algo de lo que dijo Antonio Espaillat? Sí, él tiene ahí. Tenga algunos clips por ahí. Tiene los clips ahí. Luego te voy a decir en cuáles 2 cosas yo no le creí. Las únicas 2 cosas que yo me puse en duda más que todo. Vamos a ver. Y una fue la que... Usted es el propietario del Jet Set. Yo soy gerente Gerente. de la compañía del Jet Set. Gerente. de la compañía. Él dice, y la madre Yo es ya. la dueña. Aparece como dueña. Los 2. Mi madre y yo. A ustedes dos. Entonces usted es el gerente desde esa época. Sí, desde que establecimos la compañía. Desde que se estableció la compañía. Dale. Los aspectos que se ha referido es el peso sobre la estructura. Y desde el aire hay una imagen. Hay una imagen que se ve que estoy buscando si la encuentro. Sí. Hecho. Ajá. Muchos han vuelto hacia atrás donde se ven algunas estructuras. ¿Qué tanto peso ubicaron? Yo mandé unas imágenes del techo recientemente ahora. Ahora mismo. Ajá. De toda la capa que tenían y especificaciones que están en un documento. Paco está trabajando. Sobre el techo. Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso porque nunca tuve la información de cantidad. Pero cuando tú rentas una grúa, te preguntan qué vas a montar.
tal cosa, ahí surge la palabra. Una planta La de tantos referencia kilos. al peso surge cuando tú estás alquilando una grúa para subir 6 elementos hacia arriba. Sigue. Nosotros contratábamos gentes expertas en las diferentes áreas que lo trabajaban. Nosotros contratamos compañías de aire, Síguelo. nos montaron unos aires acondicionados. Lo que sí puedo decirle que desde el año 1994 Desde el 1994. Cuando llegaron al local. Ujú. que entramos a ese local, nosotros teníamos 6 unidades de aire y hasta la fecha es lo que teníamos. 6 unidades de aire. Síguelo. Aire. Esa decisión fue una decisión de la compañía que puso el aire, dice usted, de ubicar allí los... La recomendación La recomendación de Ellos. ellos. la cantidad de toneladas que deberíamos tener y cómo ubicarlos. No sabe qué peso tenían las unidades que estaban. No, Recomendaciones de las personas que venden el aire, Sí, pero sí, no de pero- ingenieros y arquitectos. Quien te Sí, vende, sí, te vendió y ingeniero. punto. Y el gruero sube y punto. Pero él tiene un ingeniero de cabecera que hay que meter los ductos por dentro y luego los plafones para tapar los ductos. Que y den la los cerita. nombres, por favor, para no contratarlo nunca jamás al ingeniero y arquitecto. No, Yo lo hay tengo. gente que te Pues recomienda deberías cosas. darlo con fotografía incluida, cariño. Hay gente Yo lo que te tengo. recomienda cosas y tú no las haces. Sí, También. exacto. A ese punto. Sí, pero que permitieran. A ese Pero el punto. dueño dice, amárrame el caballo ahí. Dale. nunca cuando uno compra un aire pregunta cuánto pesa. Eso es cierto. Esa estructura Eso es cierto. Esa pregunta la hace el que va a instalar el aire. Y además se preguntan Y- cuántos 20 Bueno, Bandy. El que va a instalar el aire, el encargado operativo del local o de la discoteca, es que tiene que saber dónde lo va a instalar y porque al vendedor lo que le interesa es vender. Pero tú, con sentido común, tú fuiste dueño de negocio, justamente de un bar. Ujú. Ok. Si tú vieras que hay quejas y tú lo estás viendo con tus ojos, Ujú. de que todos los días está cayendo vaina del techo, Ujú. tu sentido común no te manda, y aunque digan, y eso para el techo, y el compresor para el techo, y que eso que tú no te pares y dices, espérate, que siempre se está derramando una vaina. No, vamos a buscarle otro sitio. Si le veo roto el techo, si lo veo agrietado, Si lo ves agrietado, Ahí va la pero si humedad. ves que siempre hay plafones, que había humedad, que se trabaja la humedad. Allá siempre había humedad y se trabajaba la humedad con lo hipermeabilizante, Tú pintura. ves, es una acción hipermeabilizante. negligente totalmente. Te estoy hablando porque tú estás corrigiendo el fallo que tú estás viendo. O sea, tú puedes ver una persona ahora mismo, tú puedes ver una persona al lado tuyo. Superficial, No, tú puedes ver una persona al lado tuyo y tú no sabes que esa persona tiene cáncer. Ujú. Bien. ¿Me voy a entender? Sí, entendimos bien. Y tú el- puedes estar conversando con alguien y esa persona, ese amigo o esa amiga tuya, no te ha querido decir que tiene un cáncer y tú la ves una persona normal. Porque tú no estás Agrego. viendo el daño por dentro. Entonces ocurre que cuando se empieza, cuando tú ves una grieta, es cuando la gente empieza a preocuparse, cuando tú ves una grieta. Mientras tanto, si tú ves que lo que está cayendo es la pintura, lo que tú procuras, dice, bueno, hay filtración aquí. ¿Qué grieta tú le vas a ver con Entonces- toda esa guintaleza? Y ha entonces- salido una imagen de una grieta de todo el tamaño que yo no sé si esa foto es falsa. quiero agregar. En el cuadro donde cantaba, ajá. se veía que era obvio. Permítame se veía- agregar. permítame Hay agregar. grietas que son de empañete Sí. y hay otras que son grietas Sí. de blog y de la estructura. Bueno, atención a las Permíteme grietas, ajá. dueños de negocio. Permíteme agregar. Donde está el flaco hay una grieta. Yo trabajé. Sí, sí. Yo le estaba casi notificando a usted. Es verdad, donde está el flaco hay una grieta. Señora. Y eso- Grieta. pero yo se lo notifiqué a la señora. Sí, señor, yo trabajé, escúcheme el ejemplo personal, por 27 años en empresas formales. O sea, banco, instituciones financieras. Ay. Y en las 3 noté que esa gente tienen personas fijas para fines de arquitectura, ingeniería, pintura, Igualas. electricidad y asuntos legales.
las mismas Asesores financieros. Asesores. O sea, allá no se pintaba, sino llámate a fulano. Cada Y quien. vi cada- 12 años esa gente. Pero con todos los contratos, todo. Cada El empresa contrato de tiene trabajo, eso. redactarla O sea, y cada empresa mandárselo. tiene eso. Sí, por eso. Esta, Entonces, que es una micro. este señor, Yo tengo una persona que arregla el aire, que le da mantenimiento a los aires. Ey, él tiene el edificio de las emisoras de televisión, el restaurante, más Jet Set, más la que está en Nueva York. Debería tener- Esa gente tiene cuerpos de gente para cada cosa. Sí, Desde es cierto. redactar un contrato de trabajo y notarizarlo hasta proceder Pero en lo que tú a dices, pintarla, el ingeniero y el destruir la arquitecto le podía ingeniería. decir berenjena, y si él se hacía de la vista gorda, ¿qué puede hacer? Esa gente tiene gente de cabecera Y para te voy a todos decir esos algo, asuntos. un ingeniero y un arquitecto que haya trabajado con ese señor y con esa familia y que todavía esté trabajando en otro negocio que tengan, no va a salir a decir, ya se lo dije. Tú supiste que no lo va a hacer. Hasta que no se vire la situación. Aquí es que se ven las imágenes y que según somos pueblo de Las capas, del techo, él dice los que- famosos finos de para cubrir filtraciones. Ay, 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 que ay, agregan, ay. van agregando peso cada Sí, vez que pero, esa capa de fino. pero él, cuando le preguntaron sobre todo eso, él dice que él tiene desconocimiento en la mayoría de esas cosas porque si vieron la entrevista completa, Ya me compré. se da Porque cuenta, él es conservador. porque él no es, Él no sabe de eso. Él lo que es empresario. o sea, Ay, no le creo, tú ves. pero claro que, Lucy, es que tú no... No, él tiene es que jugar su papel. no, jugar su papel no. No le van a decir a él, hay que tirar un fino y le van a cobrar el fino. Se cotiza. Ajá. Escucha, él dijo que en lo que estaba, el que vio la entrevista completa, yo no sé ni por dónde empezar el comentario. Sobre el fino, háblame, que yo quiero saber. No, cuando a él esa pregunta fue muy breve, ese tema fue muy breve y no se abundó sobre Exacto, ese punto, va muy rápido, porque sí, lo lo que creo. dijo que se le hizo todo el trabajo de hipermeabilizante que llevaba él por dentro para evitar el tema de la filtración del aire, de los acondicionados y de los ductos que se tapan y por ende siempre tienden a lanzar agua. Yo no estoy con esto. ¿Tú sabes por qué yo me estoy cuidando tanto de Yo hablar? sé, lo notamos. Porque no quiero que el grupo que está de ese lado, que lo que quiere es que ruede cabeza, quieran decir que yo estoy defendiendo a Antonio Espaillat. No. No, defendiéndolo, porque ellos lo que quieren es que yo lo acuse como lo ha acusado la mayoría. Pero yo no soy la mayoría. Yo no lo yo estoy soy acusando. Yo cuando le he tenido que defender, lo defiendo. Hay algunas cosas que no me dan. Por eso yo dije. Y hago preguntas y ciertamente yo me imagino, yo no soy dueña de nada en la vida, pero me van a tener que entregar una cotización de un fino que van a tirar y yo voy a tener que pagarle y autorizarla. Pienso yo, a menos que hubiera que otra no se persona. habló de fino ahí. No, ahí no. O sea, que no se habló de fino en la Ya, ya, entrevista. ya, ya, O sea, ya. lo que te están hablando. El Lo que techo y ya. todas las preguntas que le hicieron fueron las preguntas que la gente se hacía. O sea, por eso yo le di a Edith Febles un 90% en el buen ejercicio Vale. periodístico que hizo. ¿Usted lo vio? Sí. ¿Cuánto usted le daría a ella Yo por el no, trabajo? y mucho más. Y ella misma admite, estas son tal vez las preguntas que yo hubiese querido hacer. Ajá. Pero son las que más están latentes. Exacto. A mí me pareció muy bien. Entonces, Ujú, pues ujú. yo le di un 90% a ella como porque faltó una pregunta clave que la gente se hacía y es, háblame de la mesa VIP y qué ha pasado con la familia Grullón. ¿Te han llamado? ¿Ha pasado algo con relación a este caso y los Estrella? Esa pregunta para mí le Creo que- faltó. Creo que todavía esa. Por eso, y otra más Ujú. que ahora se me va, que faltó. Pero que yo la Como dije son ahorita. temas legales, pienso que al igual que la otra que le hicieron, diría que él no tiene nada que decir y que Sin embargo, y eso a fue- él yo le di un 80% en la entrevista, sí, Sí. de aceptación de la entrevista y de credibilidad. Le di un 80%. ¿Por qué no le doy el 100%? Porque cuando le mencionaron el tema de cuando él mencionó los abogados, ¿en qué tema fue? Él dijo, mi abogado lo aclararon
El comunicado de los desvíos de fondo, algo así. Bloqueo de fondo. Ok. Con relación al desvío de fondo, cuando le hicieron esa pregunta en específico, es cierto que se intentó hacer una movilización bancaria. Él dijo, ya mis abogados aclararon eso. Y no. Fue muy rápido. Entonces, si él no hubiese dicho en no. 50 minutos, él no había mencionado abogados. Nunca. En ninguno de los temas. Y cuando se acercó, y la otra cosa es, ¿qué cantidad de demandas usted ha recibido? Todavía. Esa pregunta, ella no se la hizo, sino que ella lo que le hizo fue, ¿se le ha acercado a usted a los familiares o se le han acercado? Y él dijo a 3 familias que eran empleados de los 6 fallecidos. Y 3, yo me voy a hacer cargo, de 2 que fallecieron, yo me voy a hacer cargo de la colegiatura, la universidad y todo eso de los empleados que habían ahí, que dijo que eran de 23 a 26 empleados, una cosa así. Y que de los fallecieron 6 y que de esos 6 hay 3 familias que se le acercaron, que fueron los que dijeron que no iban a proceder con el tema de la demanda para él, pero que él iba a hacerse cargo de los hijos de esos empleados hasta donde sea necesario eso y que se iba a responsabilizar de cualquier otra cosa que surgiera a partir del hecho. Por eso yo le di un 80% de verdad a lo que él decía. ¿Por qué? Porque yo miré al hombre y miré al empresario y miré al más señalado y noté en la mayoría de sus expresiones faciales, corporales, verbales, noté que todo lo que estaba diciendo era real y le estaba saliendo desde aquí. Él no tuvo que recurrir a falsear datos e informaciones, sino que él se desbordó y dijo todo tal cual se lo preguntaron, aún perjudicándolo. Incriminándose. Porque se incriminó en varias ocasiones. Y me pareció muy raro que casi siempre, cuando van a entrevistar a una persona que está siendo objeto señalado de un hecho trágico en el que podría ser encarcelado, que no tuviera un abogado al lado o detrás o al frente. No dude que esté. Pero no lo dudes. Para mí, que te lo digo yo, que estudié la entrevista mirándolo de Y que fue en vivo. Y que fue en vivo. Porque eso hubiese sido grabado. O sea, que fue en vivo. Yo estaba viendo la entrevista en vivo, pero no era en vivo con él. No era en vivo con él. O sea, era una entrevista pregrabada. Entonces yo noté 2 cosas. Una, en ningún momento para él responder, él miró para los lados. La pelota tenía detrás. Para protegerse de eso mismo, se colocan detrás. Detrás del entrevistador. Sí, lo sé. Pero en ningún momento él le quitó la mirada a ella de la cara. Ni hizo pausas raras. No hizo pausas extrañas. No tartamudeó. Giro de ojos. No hizo giro de ojos. No esquivó la mirada. No. Y la postura que tenía era una postura que demuestra debilidad e impotencia, incluyendo todas las veces que tragaba en seco. Y su postura media jorobada. Entonces, también. tenía una postura jorobada, tenía las manos aquí. Todo eso indica algo. Humildad, todo eso. Sí, el peso real se le notaba en la entrevista. Por eso le dije que la hora completa nunca vi que él mirara hacia un lado, siempre la miró hacia ella. No vi que tuvo que recurrir a el pensamiento creativo de mirar hacia un lado para analizar, armar lo que tengo y quiero decir, sino que recurrió al otro lóbulo temporal izquierdo para él apelar al recuerdo de todo lo que le decían y él poder responder. Entonces,
En un 80% le creí. Fue honesto. Aunque eso lo incriminara, pero fue honesto. Y fue lo que la gente quería ver y escuchar. Aún así, con esto concluyo para darte paso. Aún así, hay gente comiéndoselo vivo. Aún así, yo he leído comentarios y gente que ha llamado a programa para decir, todavía pidiendo su cabeza. Con esto que él acaba de dar, es una entrevista pública donde él está hablando del caso. Que no debería. Sí. Sí debería, porque... Sí debió. Sí. Y fue lo mejor. Fue lo mejor, porque esto es más positivo. He escuchado más comentarios positivos que negativos. Pero siempre hay una parte... Y la forma clara que él dijo que se va a hacer responsable, que él no se va a ir para ningún lado. Y él lo repitió. Y se lo creí, o sea, porque de verdad, ¿para dónde se va a ir? ¿Para Islas Caimanes? Y lo repitió Conteste. 50,000 veces. Y he visto gente que ha dicho... Oye, esto, y como te doy la palabra, Ale, gente que ha dicho. Y el caso de La Vega, del derrumbe de La Vega, que metieron preso al dueño de la tienda. Y si hubiera sido un descamisado, lo trancan, medida de coerción, lo que se metía el caso. Pero a este, porque es rico y millonario, no le han hecho justicia. Y yo tengo para responderle a todo el que ha hablado eso. Y si fue injusticia lo que hicieron con esos ejemplos que ustedes han mencionado. Y si fue injusto el proceso que se le hizo a esas personas. Si esos dueños de La Vega, ¿fue culpa de los dueños o el constructor? Te estoy hablando. ¿Dónde están los constructores? Entonces lo que pasa es que para tú aplicarle la ley a cualquiera, es muy fácil esquivarla y hacer lo que le da la gana, aunque sea improcedente el proceso de apresar a alguien en lo que se averigua el caso. Si no lo han hecho con es porque están haciéndolo como indica la ley. Ojo con eso. Y no es que él se va a salvar de la justicia. No creo que él se vaya a salvar de la justicia. Porque los procesos de demanda y ya empezaron. Y en algún momento será llamado. Y si es llamado, él tiene que ir. Y él lo ha dicho que está en la disposición de ir. O sea, pero si nos vamos con la parte humana, es tan simple como usted ver la entrevista y ver a ese hombre que está destruido. Y se le nota en el semblante que está destruido. Ese no es el Antonio Espaillat que cuando pasaba por algún lugar, con toda la humildad que siempre le ha caracterizado, porque el tipo no es pedante, a pesar de tener todo lo que tiene, no es pedante. Un galán. Las mujeres lo veían como un galán por el porte del caballero. Y así él trataba a todo el mundo. Nunca como empleado lo trató. Como personas. Es un individuo que ha sido un caballero. Ahora piensen en la familia de él, que él estaba ahí hace 2 semanas, 15 días antes, él estaba de viaje en Las Vegas, pero él estaba ahí con toda su familia en febrero. Y él lo dice en la entrevista. En febrero, que es el aniversario 52 de la discoteca, él estaba con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con sus hermanas, con todo ahí en febrero. ¿Qué pudo haber pasado esa tragedia ese día? Entonces, eso te dice a ti que él tenía el desconocimiento de que eso podía pasar, porque si no, él no mete a su familia. No, y la madre fija ahí. Entonces, es hora de que ya la gente le quite el señalamiento y que sea la justicia entonces que actúe en función de la consecuencia de esa negligencia de no haberle prestado atención a ese techo desde un principio, ya sea por las filtraciones o ya sea por el sobrepeso. ¿Se entendió?
Adelante. Sí, Ale. quiero agregar. Es posible que se haya notado una falta de empatía. Cuando ya tú tienes 232 víctimas, eso significa gastos médicos y gastos funerarios. No sabemos si algún cuerpo de empleados de RCC, de JETSE, haya hecho alguna diligencia para solventar alguno de esos puntos. Que hay gente ahí que al otro día no tiene presupuesto, no tiene dinero ni en agenda todo el gasto que corresponde manejar una de las dos cosas, la parte médica, la parte funeraria, toda esa parte. No sabemos si la empresa o algún emisario de Antonio Payá haya hecho algún asentamiento, que se sepa dónde está cada una de esas familias afectadas y qué planes hay, o de localizar, cubrir costos. Esa parte, esa empatía nos faltaría en algún momento saberla. Y como hay algunas cosas legales que todavía él tal vez no las sepa, que tal vez él está recibiendo sus asesores legales, están sabiendo cuántas demandas van llegando, cómo se va a abordar. Algunas decisiones se van a tomar tal vez en conjunto con más de un asesor legal, porque hay que ir enfrentando eso. Algo habrá que ceder. Algo habrá que ceder. Flaco, usted... Ahí está el clip de Cándido Simón. Antes de Cándido Simón, hablando de eso. Sí, ¿o no? de costo de indemnización. Ok, antes de eso. No, yo voy a cerrar mejor con eso. Flaco, sí. la dos. Primero, yo quiero la opinión del Flaco sobre la entrevista. ¿Usted me la dio? Yo creo que la persona, no con él, tienen un sentimiento no por él, sino por el rico. El pobre tiene una imagen de un rico pedante, maleducado, que se ve superior entre una población que es menos de media. Y entonces cuando ve que un rico está cayendo, la masa pobre le cae arriba porque tienen un sentimiento de desprecio de ese sector. Usted tiene un punto muy importante, Flaco. Y eso es lo que yo veo. A él ser rico y ser de buena familia, la persona no le van a perdonar eso. El Flaco está hablando de un tema psicológico, social, psicológico, muy importante. Y religioso. La iglesia manda a hacer, alabar la pobreza. Lamentablemente, probablemente ese conformismo al pobre de que la riqueza es satanización. También es una cuestión de opiniones. Ser rico es malo. Es cuestión de un eso es lo tema que nos también. enseñan también a nosotros, la formación cristiana. Es un tema también de una cuestión de opiniones encima de una balanza. Por ejemplo, si tú te entras a las redes sociales y ves que hay 100 comentarios y 80 van en negativo, aunque yo piense en positivo, créeme que voy a hacer el 81. Me voy a sumar a lo negativo. ¿Por qué? Porque psicológicamente la cuestión es así. Dicen, falta de identidad. Falta de identidad. Si la mayoría está opinando eso, es porque debería ser así. Debe tener la opinión. La obra se llama Psicología de las Masas. Exactamente. O sea, que hay muchas, a veces, y las masas a veces son descabezadas. Claro. Como una turba le cae a golpe. Dígalo como lo decía Máximo Verasgoico. Un país de gente bruta. Es verdad. Un país de gente bruta. O sea, ahí la gente solo va a opinar o por experiencia, porque estuvo allí, porque conoce la causa, o me estoy arrancando las bolas en mi cama y entro a las redes sociales y veo algún tema 80 porque no, mete preso, esto y que el otro. Y yo, es verdad, hay que meterlo preso. Y no conozco el tipo, nunca fui a la discoteca, nunca vi nada. No sé si porque la mayoría se va borregos. O sea, hay una satanización inicial. Sí. Ay, qué rico. Ya. Y eso es cierto. Buen punto, Flaco. Ahora, las mentes mediocres piensan así. Por eso te digo, por eso es que yo oigo, mira, cuando me saltan con vaina, mira, a mí, si hay una cosa que me saca a mí es que yo veo a una gente que por más que tú le expliques las cosas de la A a la Z, y entonces tú vuelves de atrás, de la Z hasta la A, y todavía siguen entendiendo
Con un discurso repetido. Déjalo que se joda, también tú estás perdiendo tu tiempo explicando. Por eso es que yo no Que leo se choque comentarios. con una pared. Usted me puede decir lo que usted quiera en cualquier red social mía y yo no lo voy a leer. O sea, yo no lo voy a leer. Yo solamente voy a cuentas verificadas que me lo permite el Instagram para ver qué persona posiblemente importante me haya comentado o me haya dicho algo y ahí yo me llevo. Que si yo observo y le presto atención cuando me hacen observaciones críticas Con fin de mejorar. con fines de mejorar o cuando alguien me dice de manera respetuosa que no está de acuerdo conmigo con lo que yo dije, pero cuando te explica el por qué, tú dices, a esta persona sí se le puede prestar atención. Porque él me dice, no estoy de acuerdo contigo, pero Tiene lógica. Pero si el mensaje empieza de que, oye a este, ya tú no le mandas. ya, ahí mismo. Entonces no lo leo. Flaco, pon el clip en 2 en Q. Ok. Y déjame agregarte este comentario. Lo que vaya a pasar va a tener una razón lógica básica. Es el actual Código Penal. Preparémonos para que no sepamos que fue por fulano, que es porque fulano, no, es el código. Porque pasó cuando la madre del joven de Emily Peguero, San Francisco, cuando vieron que todo lo que hizo la madre, ocultó el cuerpo, mintió en una entrevista, distrajo a la prensa. Y cuando 2 años y medio. Fueron 2 años. El código dice que familiar directo que participe en eso, diga madre e hijo o hijo de madre, que lo ayuda a ocultar eso, solamente te toca. O sea, eso hay que arreglarlo porque entonces yo voy a llamar a mi pai, voy a llamar ayúdame papi, a mover esto. ayúdame, y tú sabes, prepárate para 2 años, pero ayúdame por favor. Sí. ¿Por qué tú crees que hay tanta corrupción aquí? Sí. Marlon. ¿Y por qué tú crees que los políticos no les interesa? El Código Penal está diseñado para que seamos ladrones todos. Tiene 21 años ahí rodando más de pero 20 que años. robemos de a mucho. Sí. Está diseñado para que... No está diseñado para que sea ladrón todo. Para que el rico pueda robar con licencia. Para robar. Porque está diseñado en función de joder al pobre. Por eso es que... Por eso que te lo que te iba a decir antes de eso... bueno, yo quiero concluir con esto. Sí, vamos. Dale. Para que... Porque miren el costo que tiene esto. Lo dice Cándido Simón. Partiendo de la referencia. ¿Y de qué referencia se parte usualmente? ¿Qué dice Cándido Simón? A ver. El costo. Yo ejercía antes en responsabilidad civil fundamentalmente por accidentes de tránsito. Y está con el demócrata, Francisco. Es breve. ¿Tú sabes cuál es el promedio? Porque consulté recientemente a varios abogados que trabajan en el tema de responsabilidad civil. Aguántalo ahí, flaco. Ahí viene. Tenía un corte ahí. Sí, yo le escuché ahí para ok. hacerme breve. Usted le editó algo. Como quiera. Sí. El tema de responsabilidad civil, usualmente, los jueces reconocen entre 500,000 a 600,000 pesos por cada fallecido. Es el referente en asuntos de tránsito, que es el escenario de mayor Frecuencia. De mayor frecuencia, sí. 500,000 en los 600. sede judicial. o 600,000. Sí, Vamos a poner pero 500 para 600,000 poder hacer el cálculo rápido. Él te lo va a hacer. Ok. Que los jueces usualmente reconocen una indemnización entre 500 y 600,000 pesos. Duro, ¿no? 231 por 600,000 pesos. Eso es lo que iba a hacer. ¿Usted lo iba a calcular? Ajá. Pero por los fines de ley nada más eso y lo afectaba. Por 600,000 pesos. Ajá. Estamos hablando de 138 millones, 600. 138 millones de pesos pagaría Por las víctimas fatales. como indemnización. Sí. O sea, por cada uno de los fallecidos. 138 que le millones. entrega Que le por entregaría- separado es un disparate, pero oye, sumándole un fuerte, ¿no? No, Para esa gente tal vez no, pero para esa está gente tal vez fuerte. Ese grupo no. No, porque una emisora cuesta 3 millones de dólares. A propósito, la gente ha dicho, O sea, mira cómo se celebró la remodelación o sea, de la cabina. Y hasta el entonces, presidente fue y O fulano. sea, vendiendo una emisora, uno de los dueños de la que él administra, Ajá, paga eso. ese dinero lo tienen para pagar. No, pero los eso bancos no. tienen, pero eso- Solamente que Juan Ramón
Ramón Gómez Díaz se la compra. No, Gómez Díaz no está. Acaba de comprar. No. Ey, Aquí hay muchos empresarios tratando de comprar emisoras, pero nadie la quiere vender y no hay. O sea, muchos empresarios. Bueno, también aprovechen que ese ahí. dinero lo consigue Pero sin, que eso- sin vender un zapato. Pues Él lo eso- consigue pero con 7 llamadas. obvio. Eso estamos hablando de la parte monetaria, o sea, para que tengan una idea, no es que, Repartir cuarto ajeno si es bueno. no. Que ahorita la gente, oye, ¿por dónde están esto? Sí. Pensando en dinero y no están pensando en la víctima, En en el la víctima, sentimiento que y la no vaina. vuelve. Pero ya la familia de esos finis de la están pensando en cuarto. Ya, O sea, dime, ya háblame. sometieron una de 300 millones. Exacto. Entonces, Oye, todo es dinero. Todo se resume a dinero. mira, Bueno, esto. 27 años yo tengo en la comunicación. Voy a terminar con esto. Lo has dicho 3 veces. Sí. 27 años yo tengo en la comunicación. Y yo quiero ponerles a ustedes. Dentro del área, déjame preguntarle a Alex, dentro del área de la cultura, el conocimiento, el expertise, la experiencia y el bagaje y la duchería en materias de vida. Entre Pelegrín Castillo y yo, ¿quién tiene más? Pero venga. No, respóndeme. Pelegrín. Perfecto. Tú te ven con Pelegrín. Sí. Pero obviamente. Lógico. No. Sí. Ok. Yo lo que quiero es que ustedes empiecen al público que está ahí, que empiecen a verme como lo que yo soy. Miren cuando yo dije esto. ¿Te pone a la disposición del Ministerio Público por colapso del jet set? Sí, mira, hablando de eso, mi recomendación si yo fuera asesor de Antonio Payat, mi recomendación si yo fuera asesor de Antonio Payat, el 11 de abril, ojo, 11 de abril, ¿y hoy estamos a qué? 23. Gracias, escuche lo que yo digo aquí. Hace 12 días. Oiga lo que yo digo aquí. Lo primero que hago es agarrar de manera voluntaria con un folder y 2 abogados y dirigirme hacia donde Jenny Berenice y llevarle unos papeles y decirle, mire, dirigirme donde quién? Jenny Berenice. La Procuradora General. Sigo. Estos son todos los documentos de la discoteca. Y cualquier cosa estoy a su disposición. Y dejarse ver, porque eso es lo que la gente. Ver a Antonio Espaillat llegando al Ministerio Público, entrando a la oficina de Jenny Berenice y que se deje ver. Y va a ser el video más viral del momento. Y que si le preguntan saliendo de allí, estoy en la mejor disposición de la justicia para aclarar cualquier malentendido que haya. Asumo cualquier responsabilidad que me corresponda dentro de mis funciones dentro del lugar y sigo pidiendo por el alma de las personas que se perdieron, que lastimosamente partieron. Mi más sincero pésame por las familias y estamos en la mejor disposición de colaborar con la justicia para que se llegue a una causa real y las consecuencias, si me corresponde, pues las asumiremos. Y si dice algo parecido y hace un acto parecido a lo que le estoy diciendo, la gente se va a calmar porque, vuelvo y le repito, si le cantan 20 años, 30 años o 2 años, como dice la ley, eso no le va a devolver a sus muertos, a la familia. Ha sido un hecho trágico que por cualquier método o modo que lo vean, fue involuntario. De que hubo negligencia, ya hay evidencia además de que hubo negligencia. Ahora vamos a ver cuál fue la causa y la consecuencia y que al final se haga justicia. Yo sé que ese señor está pasando por un proceso de crisis interna y emocional tan grave como le está pasando mucha gente porque él mismo perdió familia allí, hasta donde tengo entendido. La gente lo que tiene que pedir es que ese código penal sea modificado, porque ese es un código de 1800 y pico, y lo que dice es que no hay penas acumuladas y que la pena máxima son 2 años y si es agravada 5 años. Yo sé que tras esta tragedia ese código va a ser modificado y va a ser cambiado y más rápido aprobado para que cuando ocurran cosas como estas, los responsables después de la pericia o lo que sea paguen, no importa el apellido que tenga. En ese instante, que no lo dijo, ahí yo quería, yo te iba a decir ahí, él cuando tenga ya asesor legal, le va a pedir, dame mis 3 escenarios. Bueno, hay monetario y hay uno de cárcel. Prepárate para 2 años y medio de cárcel.
Y ya él debiera estar preparando su idea y buscando su loncherita y irse. Eso es muy básico para una gente con tanto poder. Sí, hermano, 2 años pasan es muy volando. básico. Tú complaces una temperatura que hay en el país. Ok. Poder irse y entregarse. Señores, pero Leonel desmontó una vaina por ir a presentarse para su justicia. Desarticuló una vaina. Ok, ¿a dónde yo Sí. voy? ¿A dónde yo voy? ¿Por qué le puse ese video? Porque ahí yo menciono que el problema es del Código Penal. Ujú. Ahí yo menciono que él tiene que presentarse, que lo que tiene que hacer es presentarse donde Jenny Berenice. Aquí estoy, dar la cara para que la gente lo vea, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy yo veo a Pelegrín Castillo Lo vi de lejos. diciendo algo similar de lo que yo dije hace el día 11 y hoy estamos a 23. 3. ¿Cuántos días? 12. 12 días. O sea, 2 semanas después, un experto, Una semana y algo. bueno, una semana y algo, 10 días, 11 días, 12 días, un gurú, un maestro del derecho, una celebridad dentro de la política, una figura reconocida, está diciendo lo mismo que dijo este simple mortal. Escúchelo usted. He sido amigo de Antonio Payá, no de intimidad, pero he tenido una relación buena, cordial con él. Nosotros también. Creo, dice aquí, Que él ha manejado equivocadamente este problema, porque que ha manejado equivocadamente el problema. ¿Por qué razón? La figura, la exposición. Escucha aquí. a mi juicio él debió de presentarse inmediatamente. Esto ocurrió al despacho de la Procuradora General de la República. No Wow. fue lo que yo dije, Claro. pero lo está diciendo Vinicito. Sí. En la Z, ¿no es? No, ¿Qué creo- está? ¿En qué programa es? Parece Ah, la sí, Z. parece la Z. Esa es la voz de Julio de Parece Ramírez, la de Z. Ramírez, de la- Ok. sí, sí. Lo está diciendo él en la Z, pero lo dije yo en alta gama. Tan simple. Sigo. Que dice, por cierto, que no ha sido llamado. A Z. donde Wilson Camacho y donde la fiscal que podía, por la magnitud de lo ocurrido, ponerse a la disposición y ¿Qué fue lo que yo dije? Sí, claro. Ponerse a la disposición. Sigo. hablar con el país, decir en gran modo la verdad. Él iba ahí todos los lunes Sí. Míralo ahí. con su familia. Él en su mente, equivocado o no, nunca percibió Mira, en la Z lo dijo. que podía haber un peligro de derrumbe de esa estructura. He sido Ok. La pregunta que le hago es la siguiente. ¿Dijo lo mismo que yo Idéntico. o no? Idéntico. ¿Le recomendó lo mismo que yo o no? Idéntico. Antonio Payá. Me gustaría Simple. decir algo. Entonces, Ajá, tenemos una persona lo que quiero decir con esto es que si ya, Ale, pero ya, Ale, sé No, que está ahí. ella. Pero ya, sé que está ahí. Pero tú me lo estás mencionando hace rato, sé que está ahí. Buen tiempo. Pero ya sé que está ahí. No, Pero me tiene desconcentrado porque fui yo que abrí la llamada. Pero a mí quisiera. también me lo está diciendo, me lo señalaste a mí y yo hablando y me lo señalaste a mí. Ya yo sé que él está ahí y lo voy a sacar al aire ahora. Pero me está desconcentra. Me desconcentra. Que nada. Reiterando, Adelante, Carlos Cabrera. Provocando un problema aquí, ya. reitero, sí, porque ha reiterado 7 veces lo mismo. Pero reiterado, ¿cómo que has reiterado 7 veces lo mismo? Lo que tú primero con Peregrín. Hermano, usted no sabe cómo llega tú no sabes cómo llega a concluir. Bueno, yo estoy O sea, tratando que está Que reiterando. agilice el programa. Y yo quería contribuir a algo ahí también. Sí. Entonces, O sea, ahí fue que yo dije, a ella le dije, Para pero tú terminar- llevas el programa acelerado, o sea, si me lleva acelerado,
reiteradamente hacia Para el lado. terminar Sí, de para una manera terminar. jocosa. Entonces, no, ni siquiera me dejaste terminar hacia donde yo iba. Que tú eres un gurú, que No, hablaste no 12 era días eso, antes no que era eso, Peregrín. no Soy era el eso. gurú del Eso es, avistamiento. bueno, termínalo tú. Si eso era, termínalo tú. Dale, termínalo. No, que ya- Dale, Leovandi terminó diciendo, dilo en pantalla. Que él es el gurú de los 12 días antes. Eso era todo. Eso no era. Eso no era. Ah, bueno. Eso ya. Era Yo te toda, estoy en todas las tratando de decir. veces que yo he dicho aquí, primero, que muchos guruses, he dado razonamiento lógico, primero que muchos, pero el tiempo de Dios es perfecto. No, Déjame darme mi bombo también. Yo tuve la oportunidad de a los 20 años, tal vez, entrevistarlo a él. Allá en Bani, en mi programa de televisión, había unos periodistas aparentemente que lo esperaban para hacerle una entrevista a Peregrín Castillo y él no llegó a tiempo. Luego iba a mi programa y como llegó en mi programa me pidieron de favor si le podía hacer una entrevista. Yo desconocí, era muy joven, de quién era él, me explicaron algunas pautas y le hice una entrevista y lo conocí. Si me preguntas qué tema tratamos, no lo sé, pero tuve la oportunidad de conocerlo. Qué bien. Eso es importante. Carlos, voy a apagar la cámara y te voy a sacar al aire. Adelante, Carlos Cabrera. ¿Qué piensa usted de todo esto, distinguido? Este caso tiene... Creo que tiene que quitarte el audífono, el handfree, para poder escucharte mejor. Porque si el handfree falla. ¿Me escuchas ahí? Mucho mejor. Ahora sí, Nítido. nítido. Adelante. Bueno, mira, este caso está desnudando una realidad clasista. El flaco mencionó hace un momento la posición del desposeído contra el que tiene una posición privilegiada en la vida. Empezando por ahí. Ese es lo primero, pero ese es el ciudadano de a pie. Hay un montón de mentiras que se han dicho internacionalmente sobre este caso. Lo primero, no es cierto que cada dominicano, cada uno de los 12 millones de dominicanos perdió un familiar, un ser querido en la discoteca de Jet Set. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Si eso hubiese sido así, la policía, la Interior y Policía no hubiese tenido que desbaratar fiestas en el medio del duelo de Semana Santa o del malestar de Semana Santa que generó la tragedia. Cada persona que estaba en una fiesta durante la Semana Santa no perdió a ningún ser querido y fueron decenas de fiestas que hubo que destruir. O sea, esas personas no eran deudos de ninguno de los que perdieron su vida en el Jet Set. Eso creo que es más que obvio. La segunda mentira ha sido la cantidad de fallecidos. No es cierto que ahí hubo 500 y algo de fallecidos. Eso no es cierto. Eso, lo que estamos viendo es que muchas personas con programas en canales digitales están utilizando esta tragedia para tratar de elevar el nivel de sus views y de sus suscriptores en base a mentiras. Y mientras más se magnifica la mentira, ¿ok? Mejor, más personas van a ver lo que ellos te ofrecen. En el caso de Antonio Payá, la investigación, eso simple y llanamente va a ser un resarcimiento económico a los familiares de las víctimas. Eso no va a pasar de ahí. Y en el caso de que haya una condena de prisión, no van a ser más de 2 años, quizás en el peor de los escenarios 3, porque está más que determinado que ahí no había intención de dañar, cuando el propietario ha sido un afectado de primera mano, con familiares, con amigos íntimos y con un medio de sustento que es su negocio. Entonces, la investigación tampoco, en República Dominicana no existen peritos capaces para llevar un peritaje, valga la redundancia, en una investigación como esta. Primero, el manejo de los escombros, como los escombros se mueven, esos escombros tenían que llevarse a un área del mismo dimensionamiento de la discoteca y rearmar como si fuera un rompecabezas los escombros para ver. Claro, eso se lleva a un área controlada climatológicamente, bajo techo o bajo carpa,
¿ok? Y se reensambla. Luego tienes un equipo de estructuralistas forenses que van a mirar todo lo que pasó, pero luego está lo que es el plano. Esos estructuralistas, esos ingenieros tienen que determinar el metraje cúbico de concreto armado del techo, o sea, concreto armado es cemento más metal. Y ese metraje cúbico te da la capacidad de carga del techo. Pero ojo, esa capacidad de carga tiene que compaginar con los planos de quien construyó el edificio. Porque la capacidad de carga en ingeniería civil también se pone en los planos. Entonces, cuando tú tienes los planos que han machado con el concreto armado, el varillaje, el metraje, entonces tú tienes que tomar todo itemizado, o sea, cada pieza de equipo que había arriba del techo, la obra viva. Obra viva es todo lo que está del techo hacia arriba. Obra muerta es todo lo que está del techo hacia abajo, entiéndase, lo que cuelga dentro de la estructura. Eso fijo. ¿Ok? Y tú tienes que tomar cada una de las características de ese equipo. Metros cúbicos, metro cuadrado de espacio, funcionalidad, constructor y peso. Y luego sumarizar todo eso. Y de ahí es que tú puedes tener una idea si había una sobrecarga o no, porque tú puedes tener un artículo, un equipo, una pieza de equipo de medio metro de anchura, pero que te pese 500 libras. Y tú puedes tener una de 25 metros que te pesa únicamente 200 libras. O sea, la masa de un equipo determina su peso, no el tamaño y la extensión. Exactamente. Ahora, completamente ahora te digo esto también. Si tú observas las fotos del momento exacto en el cual ese techo colapsó, ¿ok? Yo nunca he visto un techo en mi vida que colapse de una forma rectangular perfectamente. Yo nunca había visto eso. Primera vez en mi existencia, porque no es cierto que cada parte del techo tenía la misma cantidad de peso encima. Eso no puede ser, eso simple y llanamente no aplica en física ni en ingeniería. No aplica. Se supone que si el techo colapsa, entonces tú tienes un individuo que dice en las redes sociales, de las redes sociales lo que se puede creer es menos de la mitad, del 1% de lo que se publica. Un individuo que te dice, informe preliminar. No, señor. Ahí no hay informe porque usted nunca estuvo arriba de ese techo, usted no miró la pluviometría, si ahí había agua acumulada, usted no lo sabe, y si la había, qué cantidad. Usted no sabe el peso de los equipos en sí como tal, ni el constructor de esos equipos, ni el ingeniero que montó esos equipos, ni las compañías que fueron contratadas. En la República Dominicana no existe capacidad para ese tipo de peritaje. Y te lo digo claramente, ¿qué sería más fácil resolver? El caso de la norteamericana en la playa, el caso del niño de Jarabacoa o la tragedia de Jetset en un caso de investigación. Si tú no puedes solucionar la desaparición de un niño de un área controlada, la desaparición de una joven en un área controlada de un motel, tú no tienes la capacidad para tú hacer un peritaje en una desgracia donde han fallecido más de 200 personas. Y lo que nadie dice aquí, lo que nadie exige en la República Dominicana es una preparación de los organismos de seguridad y de socorro. Los moteles, ustedes tienen torres de más de 25 pisos en la República Dominicana, donde ustedes no tienen camiones de bomberos que ni siquiera alcancen los 50 pies de altura. Ay, eso es en verdad. Santiago llega a 12 pisos. Ustedes no tienen ley de voluntariado para que una persona en una compañía privada que desee ir a trabajar en una emergencia, su trabajo no peligre, como se utiliza en Occidente, la inmensa mayoría de los países de Occidente. Si yo soy un profesional de alta gama de tu programa y hay una emergencia como el caso del Jetset, yo simplemente te digo, mira, yo soy un socorrista, yo voy a ir a estar allá y tú tienes que dejarme y tienes que pagarme. Y no puedes quitarme mi trabajo por los días que yo esté ausente. Eso no existe en la República Dominicana, que es el único país de América, junto con Haití, que no tiene una ley de voluntariado a ese nivel. Entonces, sí, todos los
esa ley de voluntariado, excepto la República Dominicana, por la miseria del sector empleador. Del sector empleador, tanto público como privado. Ambos. En el caso de Antonio Espaillat, aquí se ve el rechazo que se ha cultivado durante siglos por el por la forma tan marginal en que las personas desposeídas se sienten hacia aquellos que tienen más, por el trato que los empleadores han dado. Hasta hace pocos años en la República Dominicana, un empleador español prefería traer para los puestos de administración y supervisión españoles cuasi analfabetos en lugar de darle esos trabajos a dominicanos con profesionalidad, con estudios superiores. Ustedes han escuchado que muchísimos jóvenes que estudian y se hacen profesionales en maestrías y doctorados en el extranjero prefieren no volver a la República Dominicana porque no encuentran colocación. Se fuga sí. Es salarios de miseria. Entonces, Arturo, el señor Antonio Espaillat está cosechando en su desgracia, ¿ok? Lo que el sector empleador ha venido sembrando en la mentalidad de la clase trabajadora o de la clase desposeída. El Estado Dominicano en esta coyuntura tiene muchísimas cosas que hacer que no van en detrimento, por ejemplo, del contribuyente. Las AFP, el presidente pudiera hacer un decreto, que no tiene que ser una ley, un decreto donde todos los familiares de los fallecidos reciban los beneficios de la AFP que sus fallecidos tenían acumulados, de una forma expedita, rápida. Debería hacerlo así. El gobierno puede hacer. De Omar está eso. Pero que no debe de ser una ley, porque es que eso puede hacerse a través de un decreto, porque la tragedia está ahí. Sí, otra de las cosas que pudiera hacerse es que el gobierno, y esto el gobierno puede hacerlo sin ningún tipo de problema, es que ahora que hay una dinámica diferente en la familia de sus fallecidos, que va a tener que entrar procesos de herencia, que todas estas propiedades que tengan que traspasarse de aquellos que fallecieron en el Jet Set hacia sus herederos directos estén exentos de los costos de impuestos del impuesto sucesoral. Sí. El Estado puede hacerlo a través de un simple decreto, para que las dinámicas de esas familias económicas sean lo menos traumáticas posibles. Tienes razón. A nivel financiero. Tiene mucha lógica. Entonces, en el caso de Espaillat, yo leí de una persona que puso una demanda de 300 millones. El que le dio asesoría, ese consejo a esa familia, sabe de derecho lo que yo sé de caminar sobre la luna. Nada. Gracias. Porque tú puedes pedir 300, 500, 600. La vida humana no tiene precio, pero en términos de indemnización legal, sí tiene un precio la vida. Y lo vemos cada vez que un avión, una línea aérea tiene que indemnizar fallecidos. No es cierto que le dan 10, 15, 20 millones de dólares. Eso no es cierto. 300 millones de pesos, que son 6 millones de dólares, esas personas no lo van a ver jamás, ni ellos ni ninguno de sus descendientes. Simple y llanamente eso no va a suceder. En el papel tú puedes poner lo que tú quieras, pero una demanda tiene que estar siempre ligada a lo que es la razón y a lo que es posible, porque nadie está obligado a lo imposible. Aún el propietario del Jet Set no está obligado a lo imposible para resarcir las pérdidas de vidas. Todo tiene una lógica y un raciocinio. Una pregunta, antes que te vaya, una pregunta que me dice Alex que te haga. ¿Tuviste la entrevista de Antonio Espaillat? Sí, la vi completa. La pregunta que te hace Alex Quesada. En la entrevista, la pregunta del bolsillo, como Graimer Méndez. En la entrevista, ¿la entrevista es incriminatoria, sí o no? No, para nada. Para nada. Ok. Porque cuando... Yo te voy a dar un ejemplo, Bandy, muy simple. ¿Tú has comprado apartamento alguna vez? Oppenheimer o la jovencita a tu lado. ¿Con qué? ¿Con qué? Yo sé de contrato, aquí los cuatro que estamos aquí. ¿Vivimos alquilados? Mira, bueno, dame sacarlo. Los tres hombres de aquí, los cuatro, los tres,
No tenemos un peso. Tú no nos vas pidiendo superchat y por PayPal. Pero sabemos. Yo tengo mi dinero. Pero sabemos lo de la letra pequeña. Sabemos lo de la letra pequeña. Sí. Ni un motor. Ok. Flaco no tiene ni un motor. Oye. Repite. O sea, la pregunta lo que yo te iba a puntualizar es esto. Cuando una persona adquiere un apartamento o alquila un apartamento, tú no ves a una persona subiendo al apartamento de arriba a decirle al vecino, permítame ver su piso, por favor, que ese es mi techo. La bañera. Para ver si tiene problemas. No, es verdad. Exacto. Cuando tú compras una propiedad, las propiedades en Occidente y la República Dominicana se maneja por este punto. Las propiedades, cuando tú las compras, tú las estás comprando dentro de un escalafón de buena fe, de acuerdo a lo que el ingeniero que te la vendió o la persona que hizo la evaluación de la propiedad te dijo. Si cuando él adquirió esa propiedad, su familia, porque hay algo que las personas no toman en consideración. Cuando esa propiedad se alquila, tú tomas un papeleo que te da lo que son los reportes que el Estado está en obligación de proveer de toda estructura. El planetario, si a él no le dijeron en ningún momento que había un problema con el techo, tú vas a creer que él, el propietario, el que lo adquirió de una persona que ya lo había construido, que tenía los planos, que tenía los permisos de operación. Tú crees que él va a coger una escalera, él, y él se va a subir al techo, él, personalmente, a mirar lo que había ahí. Por el amor de Dios. Él es un empresario, él delega, igual que delego yo en mi compañía. Y si a mí no se me pone en atención de un problema, yo no puedo solucionarlo. Su entrevista no es incriminatoria, por el contrario, su entrevista es más humana y cándida que una de las entrevistas más cándidas que yo he visto en una persona en una situación como esta. Gracias, Carlos. Gracias. Así que mi hermano se cuida mucho, un placer. Gracias. Ahí estaba Carlos Cabrera, siempre muy atinada la llamada de Carlos Cabrera. Vio público. Esa era la calidad de llamada que yo quería tomar. Pero y que él no se me fuera. No, es que yo sabía que era él. No, ahora yo venía para no, como eso. Yo es Carlos. Que lo van a cancelar porque se acaba el programa. Oye ahí. Depende de su empleo. Sí. Luego de la pausa, luego de la pausa, que vamos al primer bloque. Vamos luego de la pausa. En Santiago hay pánico. Déjame agradecerle lo que ustedes van buscando, lo de la luego de la pausa. Agradecerle a Enterprise Solution GG, que mandó en el día 23 de abril, hoy estamos a 23 de abril. Sí. Mandó, hola Bandi, esto es para el programa, y mandó $30. ¿Cuánto fue que mandó? $30. Y el otro día, Enterprise Solution también mandó $50. Vamos. Di el nombre tuyo ahí, es Enterprise, para yo saber quién es. Es Enterprise Solution. Mejor no, que no conozca tu nombre. Sí, di el nombre. ¿Tú sabes quién es? Y el RNC también da. Envíe el nombre para agradecértelo. Y para GG Enterprise Solution, para todos ellos. No, y hay una opinión de Titi Belkis. Titi Belkis también. Que yo creo que esa es Titi Belkis. ¿Verdad? Déjame ver qué dice aquí. Flaco, tú estás muy chiquito. Ponga la vaina más grande. Pónselo grande. La vaina chiquita. Eso le dije a usted ayer. Y le dije que no había forma. Usted le dijo yo no hacía la vaina más grande ahí. Es que son muchas letras. Ponlo Ahí está bien. Déjame ver. Ese numerito. Está tapando el logo de Lo leo. Y ese numerito. Léelo ahí. Dice Titi Belkis, mi opinión sobre la entrevista es que se puede percibir que él está afligido, destrozado, desconcertado e incluso confundido por lo sucedido. Fue honesto. No se imaginó que un suceso de esta magnitud podría pasar. ¿Y cuánto fue que mandó? $20. ¿Cuánto fue que mandó? $20. Gracias. ¿Cuánto fue que mandó? $20 para que cojamos la llamada más a tiempo.